En esta ocasión les voy a hablar sobre la estructura del deporte ecuatoriano. Vamos a ver qué es primero el deporte. El deporte es toda actividad física e intelectual que se caracteriza por un afán corporativo o de desafío. El gobierno ecuatoriano reconoce el deporte como una herramienta para promover la salud y el desarrollo personal y la inclusión. La clasificación del deporte va en deporte formativo, de alto rendimiento, el deporte profesional y el deporte adaptado o paralímpico. De esta manera está estructurado los clubes deportivos especializados formativos, asociaciones deportivas cantonales, federaciones ecuatorianas de deporte adaptado y paralímpico, ligas deportivas cantonales, federaciones deportivas provinciales, federaciones deportivas nacionales del Ecuador, que es Fedenador. Vamos por los clubes deportivos especializados. Esta va orientada a la búsqueda o a la selección de talentos que tenemos en la iniciación deportiva. Estos clubes facilitan a deportistas para que conformen, sea las selecciones de fútbol, básquet. Está constituido por personas naturales jurídicamente, ¿no? Estas deben estar conformadas por 25 socios, están orientados a alcanzar el alto rendimiento, justificar la práctica de algún deporte, fijar el domicilio y los requisitos que se determina la ley, como el reglamento. Las ligas deportivas cantonales son las organizaciones deportivas con personería jurídica que contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas. Estas están basadas a través de los clubes, eh, estarán conformados por un mínimo de clubes. Deberán técnicamente ser administrativamente de las federaciones deportivas provinciales. Asociaciones provinciales del deporte. Eh, Estas organizaciones deportivas fomentan el desarrollo y buscan el alto rendimiento de sus respectivas disciplinas, como puede ser el fútbol, el baloncesto, el ecuabol, judo, el taekwondo, promoviendo prácticas igualitarias entre hombres y mujeres, dependencia técnica de las federaciones ecuatorianas del deporte y del ministerio sectorial en la administración con las federaciones deportivas provinciales constituidas por un mínimo de 3 clubes especializados en los que son aprobados por el ministerio sectorial. La conformación del directorio es un presidente, un vicepresidente, secretario, tesorero, 3 vocales principales, 3 suplentes, un representante de las o los entrenadores, un representante de las o los deportistas y un síndico. La representación será entre hombres y mujeres. Las federaciones provinciales sus sedes son en las capitales de la provincia que tenemos, son organizaciones deportivas sin fines de lucro. Las organizaciones que planifican, fomentan, colaboran y coordinan, las asociaciones deportivas provinciales y las ligas deportivas cantonales, ellas forman su asamblea general. También podrán coordinar las organizaciones barriales, parroquiales, de acuerdo a lo planteado según el ministerio sectorial. Algunos de sus deberes, que los que son, es administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo la responsabilidad de inscribir a los deportistas a nivel provincial, conformar la selección provincial de los deportistas que cumplan ciertos criterios técnicos, que participen en eventos deportivos nacionales, cantonales sin discriminación alguna. El directorio, los dirigentes elegidos por la Asamblea General, los dirigentes elegidos por la Asamblea General, 2 delegados del Ministerio Sectorial especializados en mantener financiera y técnicamente, un representante de las o los deportistas inscritos en la Federación Deportiva Provincial correspondiente
En el instante, el Directorio Provincial de la Salud o su delegado, un delegado de las fuerzas técnicas, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados que conforman el Consejo Provincial, elegido entre los alcaldes cantonales provinciales. En este caso, en Galápagos se elegirá con el Consejo de Gobierno un secretario, un síndico y un tesorero. Los dirigentes elegidos para la Asamblea General, los dirigentes elegidos por la Asamblea General, dos delegados del Ministerio Sectorial especializados en materia financiera técnica. Cabe recalcar, todos estos es para conformar. Aquí nos da, contratarán un administrador calificado para generalizar y ser representante legal de dicha organización. Por el directorio de la federación, los cargos del presidente, vicepresidente, segunda vicepresidencia y tres vocales serán electos mediante un voto directo de entre los miembros del directorio. Federación Deportiva del Ecuador. La Federación Deportiva y sus directorios asesora y capacita los departamentos técnicos y metodológicos, ingresa y mantiene actualizado el registro nacional estadístico de las organizaciones deportivos y vinculados al deporte formativo. Cooperar con la iniciación del deporte en diferentes escuelas de las federaciones antes mencionadas. Federaciones Nacionales del Deporte Adaptado o Paralímpico. Clubes del Deporte Adaptado Paralímpico para personas con discapacidades físicas. Clubes adaptados paralímpicos con personas de discapacidad visual. Tenemos con discapacidad auditiva o de habla, de lenguaje, discapacidad intelectual. Estas están conformadas por clubes, por distintos clubes que nos representan a dicha actividad. Los clubes que constituyen, todo club empieza con el nombre de Club del Deporte Adaptado Paralímpico. Algunas de sus deberes son el Comité Paralímpico Ecuatoriano, son capacitar íntegramente a sus técnicos, comité internacional similares a la región del mundo, planificar y ejecutar una vez al año Juegos Nacionales del Deporte Paralímpico. Ahí nos habla sobre la inclusión del deporte paralímpico que debemos tener. Vamos a hablar sobre el deporte del alto rendimiento. Es la práctica deportiva de organización a nivel superior que tenemos. Son procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de los atletas en diferentes áreas deportivas, desarrollar las organizaciones deportivas que están constituidas. ¿Qué más? Esta estructura debe estar por clubes deportivos especializados, Comité Olímpico Ecuatoriano, Federación Ecuatoriana del Deporte, Comité Paralímpico del Ecuador y la Federación Deportiva Nacional por Discapacidad. Integrando por quienes participan en una actividad deportiva de alto rendimiento real, específica o durable, dependerán de técnicas administrativamente de las federaciones ecuatorianas por deporte. Estas están constituidas por personas naturales. Los requisitos que debemos tener es estar conformado por 25 socios como mínimo, estar orientado a alcanzar alto rendimiento deportivo, justificar la práctica al menos de un deporte y fijar un domicilio. La Federación Ecuatoriana por Deporte son organismos que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte
Están integrados por un mismo mínimo de 5 clubes especializados de alto rendimiento o clubes especializados formativos. La Federación Ecuatoriana por Deporte que practican deportes olímpicos serán reconocidos por su federación internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano. Integran las selecciones nacionales entre los deportistas de la Federación Provincial. Se llevan a cabo los respectivos campeonatos selectivos. Los deportistas clasifican dependiendo la administrativa, económica y técnicamente entre los. Algunos de sus deberes, ¿cuáles son? Planificar, supervisar, retroalimentar todos los procesos de entrenamiento, seleccionar a los mejores deportistas para que conformen las selecciones del Ecuador, planificar, ejecutar una vez por año los campeonatos nacionales de su deporte, desarrollar y regular deportes de alto rendimiento y profesional. La conformación del directorio, un presidente, un vicepresidente, 3 vocales con sus respectivos suplentes, un representante de los deportistas, un representante de las fuerzas técnicas, exceptuando que los conformen un cuerpo técnico de la categoría absoluta, un secretario, un tesorero y un síndico. Todos tendrán voz y voto, excepto el síndico que solo contará con voz. La Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico. Dice, constituida por las universidades, escuelas politécnicas, participación en competencias nacionales e internacionales de carácter universitario y politécnico. Sus selecciones deberán ser los mejores deportistas en los clubes de tanto universitarios como politécnicos. Algunos de sus deberes: planificar, ejecutar al menos una vez al año campeonatos nacionales, universitarios, politécnicos en la categoría superior o absoluta, promover, entregar becas estudiantiles a los y las deportistas. Deberán ser obligatoriamente incluidos representantes de los estudiantes politécnicos por el ministerio sectorial. La Federación Deportiva Militar, FEDEME, constituida por la Organización Deportiva Militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, consigue el alto rendimiento deportivo militar en los deportistas integrantes de selecciones ecuatorianas de deportes militar, del deporte militar, afiliada al Consejo Nacional del Deporte Militar, Unión de Deportistas Militares, Sudamericanas Militares. La Asamblea General de Directorio estarán conformados de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Estatuto del Ministerio Sectorial. Federación Deportiva Policial, constituida por clubes deportivos que formen parte de la organización deportiva de la Policía Nacional, fomentar el desarrollo deportivo de las y los policías a nivel nacional e internacional, planificar, ejecutar actividades y actividades recreativas. Algunos de sus deberes son planificar, ejecutar una vez por año competencias deportivas de los miembros que están inscritos para dichas actividades deportivas, participar en competencias nacionales e internacionales. El deporte profesional comprende las actividades que son remuneradas o de desarrollo de las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas. Búsqueda de la selección de talentos hasta el alto rendimiento. Estas están conformadas por organizaciones deportivas que participan en ligas, torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional. Cada Federación Nacional por Deporte regula y supervisa las actividades del deporte profesional. El fútbol profesional se organiza a través de la Federación Deportiva Ecuatoriana de Fútbol y se regirá por la FIFA. El club de deporte especializado para participar en actividades de carácter profesional o remunerada. Requisito: estar conformado por 50 socios naturales, jurídicos como mínimo, estar orientado o participación de torneos profesionales. Justificar su participación al menos en un deporte, mantener una sede social. Una vez aprobada la
las personas jurídicas sociales y las afiliaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Deporte adaptado o paralímpico. Toda actividad físico-deportiva que es susceptible de aceptar la modificación para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, mentales, visuales y auditivas. Esta es una forma de expresión deportiva de igual a la que tienen el derecho todos los seres humanos. La estructura va de clubes deportivos, de deporte adaptado paralímpico para personas con discapacidad, federaciones nacionales del deporte adaptado paralímpico de personas con discapacidad. Clubes de deportes adaptado paralímpico son aquellas organizaciones que practican deporte adaptado paralímpico para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas o intelectuales, como habíamos mencionado. Permitirá también integrar a personas sin discapacidad que cumplan las funciones de ayudantes auxiliares constituidas por personas naturales que deben ser los requisitos, estar conformado por 15 socios, como mínimo estar orientado a la práctica del deporte adaptado paralímpico para personas con discapacidad, fijar un domicilio, justificar la práctica de al menos un deporte, afiliarse al organismo deportivo nacional de discapacidad. El Comité Olímpico Ecuatoriano actúa como una organización de fomento olímpico y registra la participación de las selecciones ecuatorianas en los Juegos Ciclo Olímpico. Se regula por el Comité Olímpico Internacional, la Carta Olímpica, ordenamiento jurídico de las legislaciones ecuatorianas. El Comité Olímpico Ecuatoriano representa al Comité Olímpico Internacional dentro del Ecuador. Forma parte de los organismos olímpicos y regionales y mundiales. Vamos a ver aquí algunos de sus deberes, cuáles son, es coordinar el apoyo técnico, infraestructura, logística, ejercer la competencia exclusiva, privativa e inscripciones acreditadas a la Delegación Ecuatoriana de los Juegos 5, capacitar a técnicos de la Federación Ecuatoriana del Deporte como viavisar, entregar becas otorgadas por el Comité Olímpico Ecuatoriano, el uso de anillos y banderas en el himno de los símbolos olímpicos, privativo del Comité Olímpico.